En consulta es cada vez más frecuente escuchar el mismo relato. Doctor, mis pies se duermen. Siento hormigueo. A veces, punzadas como electricidad. Ya no es normal. Estos síntomas, tan comunes y aparentemente inofensivos, suelen ser los primeros signos de un proceso silencioso. Un proceso que va lesionando los nervios lentamente, hasta comprometer la sensibilidad, la movilidad y la calidad de vida. Lo más inquietante es que, en la mayoría de los casos, hay un responsable claro, un tóxico cotidiano que consumimos casi sin darnos cuenta, y que con el tiempo, literalmente corroe las fibras nerviosas. Hoy vamos a analizar ese tóxico, cómo daña el sistema nervioso, cómo identificar los primeros signos de neuropatía, y lo más importante, cómo detener este proceso antes de que sea irreversible. Y hacia el final del video te compartiré un protocolo clínico de protección nerviosa basado en evidencia para que sepas exactamente qué hacer desde hoy. La neuropatía periférica es, en esencia, una alteración progresiva del sistema nervioso periférico, un sistema altamente especializado compuesto por miles de cables biológicos encargados de llevar información desde el cerebro y la médula espinal hacia todo el cuerpo, y viceversa. Cuando estos nervios comienzan a deteriorarse, la comunicación eléctrica, que debería ser rápida, precisa y armoniosa, se vuelve lenta, errática o incluso dolorosa. Es como si un cable comenzara a pelarse. Las señales se distorsionan, se pierden o se perciben de manera incorrecta. Lo peligroso es que, al inicio, el daño no grita, susurra. Y esos primeros susurros son síntomas que muchos pacientes subestiman. Hormigueo intermitente, como pequeños pinchazos, disminución progresiva de la sensibilidad, sensación de quemazón, especialmente en pies y manos, espasmos musculares que aparecen sin razón aparente, ligera debilidad al levantar objetos o al caminar. En esta fase, el cuerpo está enviando advertencias, son señales de que los nervios están comenzando a fallar. Si la agresión continúa, estos síntomas no solo se mantienen, se intensifican. Lo que empieza como un hormigueo casi insignificante puede transformarse en una alteración que compromete la vida diaria. Dificultad para caminar con estabilidad, debilidad marcada en piernas o manos, dolor neuropático persistente. Ese dolor urente que no responde bien a analgésicos comunes, pérdida casi total de la sensibilidad, lo que aumenta el riesgo de heridas o infecciones. Y aquí está lo más alarmante. Este deterioro no ocurre de forma súbita. La neuropatía es consecuencia de una agresión repetida, continua, silenciosa, una especie de veneno que va desgastando los nervios día tras día, año tras año, hasta que el cuerpo ya no puede compensar. Por eso es fundamental identificar la causa real, detener el daño y, cuando es posible, permitir que el sistema nervioso inicie su proceso de reparación. Cuando hablamos de sustancias capaces de lesionar los nervios, la mente de muchos se va directamente a metales pesados, solventes químicos o intoxicaciones poco frecuentes. Sin embargo, el agresor más común es mucho más silencioso, más cotidiano y está presente en la dieta diaria de millones de personas. La glucosa elevada de manera crónica, el azúcar. Y para ser claros, no me refiero a esa cucharadita que ocasionalmente usas para endulzar un café o un té. Me refiero a una exposición constante, repetida y muchas veces inadvertida, que proviene de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, pan, harinas y productos refinados, snacks industriales, patrones alimentarios que mantienen al cuerpo en un estado de hiperglucemia casi permanente. Cuando los niveles de glucosa sobrepasan repetidamente la capacidad del cuerpo para manejarlos, ocurre un fenómeno devastador. La glucosa comienza a adhesarse a proteínas, lípidos y estructuras celulares a través de un proceso llamado glicación. La glicación produce moléculas altamente reactivas conocidas como productos finales de glicación avanzada, o AGEs por sus siglas en inglés. Estos AGEs generan inflamación, estrés oxidativo y daño directo a la capa protectora del nervio, la mielina, y a los pequeños vasos sanguíneos que lo nutren, es decir, destruyen tanto el cable como la fuente que lo alimenta. Con el tiempo, el azúcar actúa exactamente como un veneno neurotóxico, deteriora la conducción eléctrica, debilita la estructura del nervio y altera su capacidad de regenerarse. Así es como una simple cifra alterada en un examen de sangre puede transformarse, años después, en hormigueo, pérdida de sensibilidad, quemazón, dolor neuropático o debilidad progresiva. Y lo más preocupante es que este proceso, en la mayoría de los casos,
Avanza en silencio. Muchos pacientes no sienten absolutamente nada, hasta que el daño ya es avanzado. Para valorar la magnitud del daño nervioso provocado por la glucosa elevada, es imprescindible desglosar los mecanismos fisiopatológicos que se activan. Son procesos interconectados, bioquímica, microcirculación y daño estructural, que, con el tiempo, llevan a la pérdida de función nerviosa. 1. Glucación, IAGs. Inflamación de bajo grado. Cuando la glucosa permanece elevada en la sangre, reacciona de forma no enzimática con proteínas y lípidos de la pared celular. Ese proceso se denomina glicación y produce los llamados productos avanzados de glicación, AGEs. Los AGEs son moléculas reactivas que alteran la función normal de las proteínas celulares, activan receptores proinflamatorios, RAG, en endotelio y glía, y desencadenan una respuesta inflamatoria crónica de bajo grado. En el tejido nervioso esto se traduce en una microinflamación constante que altera la homeostasis neuronal, favorece la activación glial nociva y reduce la capacidad de reparación del nervio. 2. Deterioro de la vaina de mielina. La mielina, esa cubierta lípido-proteica que aísla los axones, es esencial para la conducción rápida y sincronizada del impulso nervioso. La glicación de lípidos y proteínas de la mielina, junto con la disfunción de las células de Schwann, conduce a una desmielinización progresiva. Clínicamente eso se manifiesta como conducción más lenta, latencias alargadas y síntomas de parestesias y pérdida sensorial. La desmielinización también incrementa la susceptibilidad a espasmos y dolor neuropático. 3. Estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. El exceso de glucosa aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno, ROS. Estas ROS dañan lípidos de membrana, proteínas y ADN mitocondrial, provocando disfunción mitocondrial. Los axones y sus terminaciones sensitivas dependen en gran medida de una función mitocondrial intacta para mantener el potencial de membrana y la conducción. Cuando las mitocondrias fallan, el axón no genera suficiente ATP y se vuelve incapaz de sostener la transmisión. Aparece dolor, fallo sensorial y eventualmente degeneración axonal. 4. Afectación de la microcirculación, isquemia nerviosa. Los nervios dependen de una microvasculatura fina. La hiperglucemia daña el endotelio, promueve daño por AGEs, aumento de la permeabilidad y estrechamiento capilar. Ese fenómeno, junto con trombogenicidad y aumento de viscosidad plasmática, reduce el flujo sanguíneo perineural. Resultado: isquemia crónica de la unidad nerviosa, con menor aporte de oxígeno y nutrientes, lo que acelera la lesión y limita la reparación. 5. Axonopatía distal, daño a fibras sensoriales distales. Los nervios largos, pies y manos, son los primeros en manifestar síntomas porque requieren transporte axonal eficiente a largas distancias. La combinación de glucación, estrés oxidativo, isquemia microvascular y alteración mitocondrial produce una degeneración axonal distal. Las terminaciones sensoriales se retraen y mueren antes que el resto del axón. Por eso, clínicamente, los primeros hallazgos aparecen en las puntas de los pies y ascienden en un patrón en calcetín o guante conforme progresa la enfermedad. Y algo crucial desde la práctica médica: no es necesario tener diabetes establecida para que estos procesos comiencen. La prediabetes, la hiperglucemia postprandial repetida o cifras de glucosa en el límite alto pueden ser suficientes para activar estas vías nocivas. Por eso la detección temprana, mediante control de glucosa, hemoglobina glicosilada, HbA1c, y evaluación clínica de síntomas sensitivos, es la estrategia más eficaz para prevenir la progresión. Identificar y corregir la hiperglucemia en fase inicial interrumpe la cascada patológica y permite la recuperación parcial del nervio. Estos son los síntomas que, desde una perspectiva clínica, sugieren que el daño nervioso periférico podría estar iniciándose. Son señales tempranas, a veces discretas, pero altamente relevantes desde el punto de vista neurológico. 1. Hormigueo persistente, parestesias. Esa sensación de alfileres y agujas refleja irritación de fibras sensoriales distales. Es uno de los signos más precoces de disfunción axonal, especialmente cuando aparece en reposo o durante la noche. 2. Pérdida parcial de sensibilidad, hipoestesia. Cuando la sensibilidad comienza a disminuir, indica que las fibras encargadas de percibir presión fina, textura o vibración están perdiendo capacidad de transmisión. Es un marcador de progresión en neuropatías de origen metabólico. 3.
Sensación de corriente o descargas eléctricas. Las descargas o corrientazos se originan por la desmielinización y la transmisión errática del impulso eléctrico. Clínicamente se consideran un signo de irritabilidad axonal. 4. Dolor quemante. El dolor neuropático típico, ardor, fuego interno, quemazón, aparece cuando las fibras dolorosas, C y A delta, se activan de manera anómala. Es un síntoma cardinal en neuropatía sensorial. 5. Dificultad para abotonar prendas o realizar movimientos finos. Esta torpeza manual se debe a la afectación de fibras sensoriales y, en fases más avanzadas, de fibras motoras pequeñas. El paciente siente que los dedos no responden igual. 6. Inestabilidad al caminar. La alteración de la propiocepción, la capacidad de sentir la posición de los pies, genera pasos inseguros. Muchos pacientes lo describen como caminar sobre esponjas o no sentir bien el piso. 7. Calambres frecuentes. Los calambres musculares repetitivos pueden indicar disfunción de fibras motoras o hiperexcitabilidad neuromuscular secundaria a daño axonal. 8. Hipersensibilidad al tacto, alodinia. Cuando un estímulo leve, como la sábana rozando la piel, produce dolor desproporcionado, hablamos de alodinia. Esto sugiere sensibilización nerviosa y progresión del daño. Narrador A. Pausa clínica. Énfasis. Si presentas más de 2 de estos síntomas de forma persistente o progresiva, es recomendable realizar una evaluación médica integral. El objetivo no es solo diagnosticar, sino intervenir antes de que la neuropatía avance a fases donde la recuperación es limitada. Desde una perspectiva clínica, ciertos alimentos generan elevaciones rápidas y sostenidas de la glucosa, produciendo un estado de estrés metabólico que afecta directamente la función nerviosa. Estos picos glucémicos repetidos son uno de los principales detonantes de la neuropatía metabólica. Bebidas azucaradas, jugos comerciales, sodas, energizantes, tés embotellados. Las bebidas azucaradas representan uno de los estímulos glucémicos más agresivos. La absorción del azúcar en estado líquido es casi inmediata, lo que produce un ascenso brusco de la glucosa plasmática. A nivel neurológico, estos picos repetidos favorecen procesos de glucación, inflamación y daño progresivo de fibras sensoriales. Harinas refinadas. Pan blanco, galletas, pasteles, arepas de harina precocida, productos de panadería. Las harinas refinadas se comportan fisiológicamente como azúcar de absorción lenta, carecen de fibra, lo que acelera la digestión y la conversión en glucosa. Para el sistema nervioso, este flujo constante de glucosa elevada se traduce en deterioro gradual de la mielina y disminución de la velocidad de conducción nerviosa. Comidas ultraprocesadas. Snacks, paquetes, comidas rápidas, productos listos para calentar. Estos productos combinan azúcares añadidos con grasas trans e ingredientes proinflamatorios. El resultado es un ambiente metabólico hostil, glucosa alta, inflamación sistémica y estrés oxidativo. Desde el punto de vista neurológico, es el entorno perfecto para acelerar la degeneración de fibras periféricas. Azúcares ocultos, salsas, aderezos, yogures saborizados, cereales light o fitness. El problema clínico con estos alimentos es que el paciente no percibe que está consumiendo azúcar. Sin embargo, muchos contienen jarabe de maíz alto en fructosa, maltodextrina o glucosa añadida, que elevan la glicemia con la misma intensidad que una bebida endulzada. Esto favorece microinflamación persistente, uno de los factores más relacionados con la neuropatía temprana. Alcohol en exceso, especialmente licores endulzados y cócteles. El alcohol es doblemente perjudicial. Por un lado, eleva la glucosa cuando se mezcla con azúcares. Por otro, genera toxicidad directa sobre el nervio periférico. A largo plazo, esta combinación puede acelerar la aparición de neuropatía alcohólica y potenciar el daño en personas con prediabetes o glucosa elevada. Cuando este tipo de alimentos se consumen de forma cotidiana, no una vez al mes, sino todos los días, el sistema nervioso queda expuesto a un estrés bioquímico constante. Ese estrés, sumado al daño por glucación, inflamación y deterioro vascular, es lo que finalmente desencadena la neuropatía metabólica. En muchos casos, sí. El nervio periférico sí tiene capacidad de regenerarse, siempre y cuando la causa del daño se identifique y se controle a tiempo. A diferencia de las neuronas del sistema nervioso central, las fibras periféricas, especialmente las mielinizadas,
poseen mecanismos intrínsecos de reparación y crecimiento axonal, pero esta regeneración depende de un entorno metabólico adecuado. Por eso, en medicina hablamos de 3 pilares fundamentales para la recuperación del tejido nervioso. 1. Control metabólico estricto, reducir glucosa elevada. El primer pilar, y el más determinante, es estabilizar los niveles de glucosa. Mientras existe hiperglucemia sostenida, el nervio sigue expuesto a glucación, estrés oxidativo y daño de su microvasculatura. Es como intentar reparar un cable eléctrico mientras sigue recibiendo descargas. Simplemente no puede recuperarse. Cuando logramos controlar la glucemia, el nervio entra en un estado más favorable, disminuye la inflamación, mejora la conducción eléctrica, se detiene la progresión del daño. Esto no solo mejora los síntomas, sino que abre la puerta a la verdadera regeneración. 2. Disminución de la inflamación crónica. Mediante dieta, actividad física y control de peso. La neuropatía no es solo un problema de azúcar, también es un trastorno inflamatorio. Cuando la inflamación de bajo grado permanece activa, las fibras nerviosas pierden capacidad de repararse. Aquí entran en juego intervenciones clínicas muy efectivas. Ejercicio aeróbico moderado, mejora la sensibilidad a la insulina y aumenta el flujo sanguíneo hacia los nervios. Dieta antiinflamatoria, rica en vegetales, grasas saludables, fibra y baja en ultraprocesados. Reducción del estrés. El cortisol elevado también empeora la inflamación neurovascular. Cuando reducimos la inflamación sistémica, el nervio recibe mejor oxígeno, mejor nutrición y puede iniciar sus procesos de reparación. 3. Regeneración estructural del nervio, con vitaminas específicas, antioxidantes y cuidado metabólico. Una vez controlada la causa y disminuida la inflamación, trabajamos directamente en fortalecer la estructura del nervio. Existen micronutrientes esenciales para la regeneración axonal y la reparación de la mielina, entre ellos, vitamina B12, metilcobalamina, crucial para la formación de mielina. Ácido alfa-lipoico, reduce el estrés oxidativo y mejora la función nerviosa. Vitamina B6 y B1, esenciales para la transmisión eléctrica y la salud del axón. Omega 3, favorece la integridad de las membranas neuronales. N-acetilcisteína, potente protector antioxidante. Estas herramientas permiten que el nervio, literalmente, reconstruya sus conexiones y recupere parte de su funcionalidad, siempre que el daño no sea irreversible. Por eso insistimos en la detección temprana y en el control estricto de los factores que deterioran los nervios. Cuando el paciente actúa a tiempo, la regeneración no solo es posible, sino clínicamente observable. A continuación repasamos los nutrientes con mayor respaldo clínico para la protección y la recuperación del nervio periférico. Cada uno actúa sobre una vía distinta: antioxidación, reparación de mielina, integridad de membranas o regulación inflamatoria. Y en conjunto, forman la base farmacológica nutricional del tratamiento adyuvante de la neuropatía. Ácido alfa-lipoico, ALA. Mecanismo: potente antioxidante y quelante, mejora la recaptación de glucosa por tejido periférico, reduce el estrés oxidativo mitocondrial y modula vías inflamatorias. Efecto clínico: reducción del dolor neuropático, mejoría de la conducción nerviosa y de la sensibilidad en múltiples estudios. Formas: oral, tabletas, cápsulas y en algunos protocolos intravenosos hospitalarios para casos agudos. Rango orientativo de dosis: uso oral, 300 a 600 miligramos por día, dividido. Precauciones: puede bajar la glucosa en pacientes con diabetes que están medicados. Monitorizar: rara vez causa molestias gastrointestinales o rash. Comentario clínico: útil tanto para alivio sintomático como para modificar el entorno oxidativo que impide la regeneración. Vitamina B12, metilcobalamina. Mecanismo: esencial en la metilación y síntesis de lípidos de la mielina. Participa en la reparación nerviosa y en la síntesis de neurotransmisores. Efecto clínico: recuperación de la función sensorial y motora en deficiencias, crucial cuando la neuropatía tiene componente por déficit de B12. Formas: oral, metilcobalamina, sublingual, intramuscular, en deficiencia severa. Rango orientativo de dosis: en suplementación 500 a 1000 microgramos por día oral. En deficiencia, pautas parenterales según protocolo médico. Precauciones: evaluar niveles séricos, B12, folato, metilmalonato, antes y durante el tratamiento. En general bien tolerada.
Comentario clínico. Siempre valorar y corregir déficit. La normalización de B12 es condición sine qua non para la remielinización eficaz. Omega 3, EPI, DHA. Mecanismo. Ácidos grasos poliinsaturados que incorporan a membranas neuronales, reducen la inflamación, producen resolvinas y favorecen la fluidez de membrana necesaria para la reparación axonal. Efecto clínico. Mejora de la integridad de membranas, reducción de marcadores inflamatorios y apoyo en la recuperación funcional. Formas. Aceite de pescado farmacéutico. EPI, DHA concentrados. Cápsulas. Rango orientativo de dosis. 1000 a 3000 miligramos por día combinados de EPA más DHA, según preparación y objetivo terapéutico. Precauciones. Puede aumentar el tiempo de sangrado en pacientes con anticoagulación. Evaluar interacción con anticoagulantes. Seleccionar productos de calidad y certificados. Bajas toxinas. Vitamina D3. Mecanismo. Modulador inmunoinflamatorio. Influye en la función glial. Reduce citoquinas proinflamatorias y mejora la respuesta inmunológica local que protege la microvasculatura nerviosa. Efecto clínico. Asociación entre niveles insuficientes de vitamina D y mayor riesgo de dolor neuropático. La corrección mejora síntomas en algunos estudios. Formas. Colecalciferol oral, gotas, tabletas, con supervisión de niveles séricos, 25 a ODD. Rango orientativo de dosis, 800 a 2000 unidades internacionales por día para mantenimiento. En déficit, dosis de carga según protocolo médico, ejemplo, 50.000 UI semanal por tiempo limitado y control analítico. Precauciones. Monitorizar niveles séricos para evitar hipercalcemia en suplementos prolongados. Valorar función renal. Curcumina. Extracto de cúrcuma. Mecanismo. Potente antiinflamatorio y antioxidante. Inhibe vías proinflamatorias, NF-κB, y disminuye mediadores que perpetúan el dolor neuropático. Formulaciones con mayor biodisponibilidad. Piperina. Fosfolípidos. Tienen mejor efecto clínico. Efecto clínico. Evidencia creciente en reducción del dolor y en marcadores de inflamación en neuropatía diabética y otros modelos de daño nervioso. Formas. Extractos estandarizados, combinaciones con piperina o formulaciones liposomales. Rango orientativo de dosis. 500 a 1000 miligramos por día de extracto estandarizado, dependiendo de biodisponibilidad. Precauciones. Puede interactuar con anticoagulantes y antiagregantes, verificar tolerancia gástrica y seleccionar formulaciones con buena absorción. Estos nutrientes no son sustitutos de las intervenciones médicas convencionales, no reemplazan el control glucémico, la terapia farmacológica para el dolor cuando está indicada, ni las correcciones clínicas necesarias, pero sí constituyen herramientas adjuntas con respaldo fisiológico y clínico. Su uso debe ser individualizado. Elegir dosis, duración y combinaciones en función del estado metabólico del paciente, comorbilidades y medicación concomitante. Por ello, es imprescindible realizar un seguimiento médico y analítico durante su implementación. Este es el protocolo que utilizamos en consulta para pacientes con neuropatía leve o moderada. Su objetivo es detener el daño nervioso y favorecer su recuperación, siempre bajo supervisión profesional. 1. Reducir azúcares y harinas por 30 días. Es la medida inicial más importante. Al disminuir alimentos de alto índice glucémico, como bebidas azucaradas, pan blanco, postres y harinas refinadas, reducimos glicación, inflamación y frenamos la progresión del daño nervioso. 2. Aumentar fibra y proteína en cada comida. La combinación de fibra y proteína disminuye picos de glucosa y aporta los sustratos necesarios para reparar tejidos. Verduras, legumbres, huevos, pescado y semillas deben estar presentes en cada comida. 3. Actividad física diaria de bajo impacto. Caminatas, bicicleta suave o natación ligera mejoran la microcirculación que nutre los nervios. Con 20 a 30 minutos diarios, es suficiente para favorecer oxigenación y sensibilidad a la insulina. 4. Suplementación con B12 más ALA, 60 a 90 días. La metilcobalamina, B12, favorece la reparación de la mielina, mientras que el ácido alfa-lipoico reduce el estrés oxidativo y alivia síntomas neuropáticos. Se utilizan juntos como apoyo durante 8 a 12 semanas. 5. Hidratación adecuada. El equilibrio hídrico es fundamental para la conductividad nerviosa.
Mantener una ingesta regular de agua facilita la función neuronal y la eliminación de compuestos inflamatorios. 6. Evitar alcohol temporalmente. El alcohol es neurotóxico y altera la absorción de vitamina B. Suspenderlo por completo durante el proceso permite una recuperación más rápida y disminuye inflamación. 7. Dormir. 7 a 9 horas por noche. El sueño profundo es el momento clave para la reparación neuronal. Una higiene del sueño adecuada, horarios fijos, evitar pantallas y ambiente oscuro, acelera la recuperación del nervio. Los nervios son estructuras finas, delicadas y esenciales para cada movimiento, cada sensación y cada experiencia sensorial. Protegerlos debería ser una prioridad. La neuropatía no aparece de un día para otro, es la consecuencia de pequeñas decisiones repetidas durante años. La buena noticia es que también puede frenarse con pequeñas decisiones, repetidas con constancia. Si sientes hormigueo, adormecimiento o dolor, tu cuerpo está enviando una advertencia. Escúchalo a tiempo. Cuidar tus nervios es cuidar tu futuro. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.